no se necesita quórum para reanudar una sesión, solamente para iniciarla. Perfecto. Estamos al aire, coordinador. Ya, muy bien. Entonces, muy buenas tardes a todos. Retomamos la sesión donde estamos escuchando presentaciones de las iniciativas de derechos fundamentales del que nosotros llamamos bloque 4. Y en este minuto nos acompaña Poliana Rivera, quien va a exponer sobre la norma 301, garantizar el reconocimiento y el resguardo de la vejez, cuyos autores son Poliana Rivera, Harry Jürgensen, Claudia Castro, Martina Rao, Rocío Cantuarias, Luis Mayol, Teresa Marinovich, Ruth Hurtado, Jorge Arancibia, Felipe Mena, Rodrigo Álvarez, Yoconda Navarrete, Ricardo Neumann, Marcela Cubillos, Raúl Celis y Margarita Letelier. Entonces le damos el paso a Poliana para que pueda presentar la norma 301. Adelante. Muchas gracias, Lorena. Un saludo a la coordinadora, también al secretario, a don Agustín. Un gusto saludarlo también y a los demás convencionales presentes y agradecerles por esta invitación para poder presentar esta iniciativa de norma que está hecha con mucho cariño, el derecho a una vejez protegida. Bueno, la presente propuesta de norma tiene por objeto asegurar el bienestar del futuro de las generaciones. La vejez es un hecho futuro y cierto, por lo que no puede ser tratada como un tema aislado o vista solo para un grupo particular de personas. A lo largo de nuestra historia legislativa ha existido una completa despreocupación por el envejecimiento, la vejez y una incipiente preocupación por las personas mayores. En materia de derecho comparado, así como en nuestra propia legislación, la persona mayor es mirada desde una perspectiva de compasión o proteccionista, visto como un objeto de derecho más que como un sujeto de derecho propiamente tal. La distinción entre estos conceptos radica en el objeto que no tiene conciencia de sus derechos y solo experimenta pasivamente las garantías que éste le provee, pero mientras que el sujeto es parte activa de la construcción y el ejercicio de sus derechos. Ahí tenemos la diferencia. Y las personas mayores deben ser protegidas no solo por su condición etaria, sino porque son el futuro de todos los habitantes de nuestra república. Todos vamos al mismo camino, vamos a ser adultos mayores, los cuales se enmarcan en la experiencia y la sabiduría ancestral en nuestro país. Una de las razones de nuestra falta de regulación es debido al descanso del legislador en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de los adultos mayores, ratificada por Chile, por lo que nuestro país adquiere las obligaciones establecidas en la misma y asume sus políticas, planes y programas, así como el reconocimiento de los derechos de las personas mayores, identificando y dando mayor visibilidad a los problemas que lo afectan. Una de las principales motivaciones de la presente iniciativa es poner en evidencia una falencia constitucional y legislativa que nos atañe y poder subsanarla por medio de garantizar la protección de la vejez, así como contemplar un mandato legislativo que propenda a la creación de una ley integral que contemple tanto los derechos como beneficios de las personas mayores, regulando incluso la institucionalidad del sector etario, buscando que sean amparados bajo un organismo que pueda satisfacer sus necesidades, inquietudes y propenda a un mayor estado de bienestar. Basándonos en la realidad de las personas mayores, son sujetos de derecho. Es deber del organismo constituyente el darle el reconocimiento que se merecen e incluso ir más allá de ello, adoptando en consecuencias los lineamientos generales que brinden verdadera protección a dicha etapa de la vida. El objeto de esta propuesta de norma es garantizar el derecho fundamental a todos los habitantes de la República de Chile a un envejecimiento y a una vejez protegida, ir más allá de solo proteger a un grupo etario y abordar la condición como lo que es una etapa de la vida, lo cual debe ser garantizada y protegida por nuestra Constitución. La protección que se pretende darle a las personas mayores en todos los ámbitos
debiendo ir más allá del cuidado y la salud, integrándolos de forma participativa a la comunidad a la cual pertenecen. Esta misión no es solo propia del Estado, sino que también es de la familia y de los grupos intermedios, quienes deben participar en esta tarea. Se debe garantizar por parte del Estado la no discriminación por su condición etaria, lo cual debe ser aplicado en todo ámbito, ya sea en materia de salud, laboral, asistencia, beneficios, entre muchas otras. Al garantizar esto, se busca que incluso pueda ser protegido este derecho por una acción de protección o la que haga sus veces, que lo venga a reemplazar. Adicionalmente, es menester que exista una exención, a lo menos una disminución de las obligaciones tributarias de las cargas públicas. El pago y aumento constante de las contribuciones demandadas por parte del Estado es la forma más clara de discriminación. Es el Estado el que indirectamente le dice a la persona mayor que pese a los esfuerzos de toda la vida por lograr comprar una vivienda, ya no es digno de poder seguir viviendo en ella por carecer los recursos para pagar los impuestos necesarios, con fin de seguir viviendo en su casa. Buscamos terminar con aquella discriminación, y es que creemos mandatario poder incluir dicha excepción, a lo menos disminución de las obligaciones tributarias en el texto constitucional. Las constituciones se caracterizan por limitarse a establecer el derecho fundamental a proteger, sin entrar a regular la forma en que este derecho sea ejercido. En este sentido, esta iniciativa contempla un mandato al Poder Legislativo, con el fin de contemplar y profundizar a través de una ley integral la forma como serán protegidos las actuales personas mayores, así como el envejecimiento y la vejez de todos nosotros. La propuesta de norma es la siguiente: el derecho a una vejez protegida. La familia, la sociedad y el Estado tienen el deber de velar por el bienestar de las personas mayores, propendiendo a su cuidado y a una mayor participación e integración en la comunidad. El Estado asegurará la no discriminación por motivos etarios en el libre ejercicio de los derechos, así como una excepción o disminución de las obligaciones tributarias y de las cargas públicas atendida su edad. La ley regulará de forma integral la promoción de este derecho fundamental. Esta es la propuesta de norma que hemos preparado con mucho cariño para nuestros adultos mayores, para todos los chilenos que finalmente vamos a llegar a ser personas mayores. ¿Y cómo surge esta iniciativa? Le quedan 30 segundos, señora Poliana. Ya, perfecto, 30 segundos. Yo, para poder conformar esta norma, me reuní con diversos clubes, asociaciones de adultos mayores y con la Asociación Nacional de Adultos Mayores, quienes me manifestaron su anhelo de poder ser, no solamente tener una vejez digna y de cuidado, sino también poder ser parte de la sociedad, aportando. Muchos de ellos quieren volver a trabajar y ser un aporte a la sociedad. No quieren ser llamados más adultos mayores, sino personas mayores, y no quieren que les digan abuelos, porque dicen que no todos son abuelos de todos. Ellos quieren respeto, quieren dignidad, y también quieren seguir siendo un aporte para la sociedad chilena. Esto es parte de las conversaciones con las que yo he tenido con diversos adultos mayores, clubes, asociaciones, y con la Asociación Nacional de Adultos Mayores. Muchas gracias, quedo a disposición de todas las consultas y preguntas. Muchas gracias, Poliana. Abrimos un periodo de preguntas. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta que realizarle? Don Agustín Esquella. Agustín. Sí, vamos, Agustín, adelante. Poliana, gracias por exponer esta propuesta de norma que coincide en su espíritu y en parte importante en su letra también con otras que hemos escuchado sobre el mismo asunto. Me llamó la atención, en mi caso positivamente, que la propuesta, y tal como tú lo remarcaste, haga recaer este deber de protección sobre los adultos mayores, en ese orden, en la familia, la sociedad y el Estado.
Ya sabemos que familias son familias, estamos hablando en sentido amplio, y de pronto yo he tenido la sensación en nuestros debates constitucionales que a la hora de adjudicar deberes solo pensamos en el Estado. Y de hecho, tiene deberes el Estado y hay que exigírselo. Pero por momentos yo tengo la sensación de que con las normas que hemos aprobado y otras por aprobar, estuviéramos dejando caer en los hombros del Estado más de lo que éste puede soportar. O sea, muchos deberes, cargas, como si todo dependiera del Estado. Y la verdad es que cuando todo en una sociedad llega a depender del Estado, yo al menos personalmente me asusto, porque generalmente el Estado que actúa a través de órganos no cumple. Bien, tú le atribuyes importancia a ese orden, familia, sociedad, Estado, porque no es que el Estado quede fuera, queda adentro, pero claro, la responsabilidad por los adultos mayores y por los niños, ¿cómo no va a ser? Ante todo, responsabilidad de la familia, cualquier tipo de familia que sea. No pueden las familias, creo yo, un poco hacer así con las manos, decir, bueno, si no protejo yo, protegerá la sociedad. Si no protege la sociedad, que es un concepto, protegerá el Estado, en fin. Es interesante ese punto, puede que no todo lo que te estamos escuchando lo compartamos. A mí me gusta ver al Estado ahí comprometido, pero no en primer lugar. Gracias. Muchas gracias, don Agustín, y un agrado de poder estar en la comisión y escucharlo también, su intervención y sus consultas. Es tal cual como usted lo plantea. Esta responsabilidad no solamente tiene que recaer sobre los hombres del Estado. Es por eso que esto va acompañado de una disposición de una ley integral, una ley que nos permita propender a esta protección de la vejez y el respeto a la vejez, no solamente por parte del Estado, sino de la familia y de la sociedad. Ese es el camino, no solamente que quede en letra muerta en la Constitución, sino que se pueda convertir en un proyecto de ley, en una ley integral, porque nosotros actualmente no tenemos una ley en nuestro país para los adultos mayores. Los adultos mayores están integrados en distintas leyes que tienen relación con la familia, pero no hay una ley específica para los adultos mayores. Y en esta ley, que es a través, bueno, de esta ley suprema, que es la nueva Constitución, que vamos a propender que pueda ser una ley integral posteriormente en el Parlamento, donde los adultos mayores tengan la protección y el respeto no solamente por parte del Estado, sino de la familia, de la sociedad, de la comunidad. Que el Estado también le pueda... hay muchos adultos mayores, por lo menos en las reuniones que yo tuve, que ellos quieren seguir trabajando, quieren seguir siendo útiles a la sociedad y aportar a la sociedad. No quieren quedarse en su casa sin hacer nada después de la jubilación. Hay otros que sí, quieren descansar, han trabajado demasiado o por enfermedad ya quieren estar tranquilos, pero con una pensión, una vejez digna. Pero para los adultos mayores y las personas mayores que quieren hacer este aporte a la sociedad, el Estado también debería propender que tanto las empresas públicas, las empresas privadas, universidades le brindan un espacio a los adultos mayores porque tienen mucho que aportar a la sociedad y a nosotros, mucho que enseñarnos todavía con su experiencia y conocimiento. Y ese es un espacio importante que el Estado debe abrir y también propender. Y la familia, el abandono que vemos también por parte de las familias de los adultos mayores en los hogares de ancianos o en su misma residencia donde los vemos muy solitos. También el Estado exigir a la familia el cuidado y la responsabilidad de los adultos mayores, de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos. Es una responsabilidad de todos. Y es por eso que la finalidad de esta propuesta para la nueva Carta Magna es que también se transforme en un proyecto de ley integral de protección de la vejez, con el aporte a la sociedad y el Estado, ojalá, también le permita la excepción de impuestos tributarios, principalmente lo que tiene que ver con las contribuciones. No se merecen los adultos mayores estar pagando la contribución después que han entregado toda su vida al trabajo y para tener su casa, y cuando ya no tienen los recursos económicos necesarios para pagar esto, que sean expulsados de su hogar, no es justo, no es justo. Entonces Rivera, esto apunta... Sí. Se ha terminado el tiempo asignado al debate de esta iniciativa.
Muchas gracias, señor Gracias secretario. a usted, muy amable. Muchas gracias, Poliana, por la presentación. Entonces, con esta presentación de adultos mayores... Deberíamos volver a derechos de las mujeres. Claro, no sé si ya estarán presentes. Erika se está comunicando con Manuel Woldarski para los efectos de saber su disponibilidad en este momento. Ya, porque tenemos a Cami también, que tenía posibilidad de conectarse ahora pronto. Voy a comunicarme con ella a ver si puede conectarse de inmediato. Por favor. ¿Ya? Eso es para los efectos de niñez y juventud, ¿cierto? Gracias. Bueno, mientras tanto me voy a aprovechar de despedir y agradecerle. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, coordinadora, señor secretario. Muy amable. Don Agustín, muchas gracias también, y Alvin, que lo estoy viendo, y a todos los convencionales que están participando en esta comisión. Buenas tardes. Poliana, ya que estamos en una pequeña interfase, permíteme agregar a lo anterior que a mí me impresionó bien también, como en muchas otras normas, pero en menos de las que esperaría, que tu propuesta se reduzca a un enunciado comprometido, claro, directo, pero breve, aludiendo expresamente a cómo la ley deberá en el futuro desplegar, desarrollar este enunciado constitucional. A veces, y yo mismo soy responsable en parte, en ocasiones, de lo mismo, propendemos a responder desde la Constitución más de lo que necesariamente ésta debe responder. Hay que confiar en las políticas públicas del futuro, de los gobiernos, en la legislación del futuro, en las resoluciones administrativas futuras, en los fallos de los jueces, que van a ser los intérpretes de la partitura constitucional, ¿cierto? La Constitución es como una partitura que todos los ciudadanos, pero más aún esos poderes, van a tener que ejecutar después. En la partitura hay que escribir lo justo, pero claro, no tenemos ninguno de nosotros experiencia en escribir constituciones y siento que de pronto se nos va la mano, pero no necesitas necesariamente responder esto, un comentario adicional que hago a tu exposición. Muchas gracias, don Agustín, y ha sido un placer estar en esta comisión con usted y con todos los convencionales. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente. Chao, chao. Erika se está comunicando con Woldarski y entiendo que usted con Yanis Meneses, Lorena, ¿cierto? No, con Tami Pustilnik y Amaya Alves, que van a presentar lo de niñez y juventud. Ya. Tami está preguntándole a Amaya si puede venir ahora. Ajá. Vamos a estar atentos al primero que entre. También por aquí lo tengo el nombre, don Álvaro Jofré también iba a ingresar hoy día en la tarde. Le dijimos que a las 4. Y voy a preguntar por él también. Sí. Y el resto, claro, son la mayoría. Aquí está la convencional Tami. ¿Coordinadora? Sí. Ya. Hola, bienvenida, Tami. Estamos esperando a Maya. Sí, hola, buenas tardes. Ahí está la Maya también. Perfecto. Entonces, bueno, comunico a nuestro público que vamos a
escuchar la presentación de Tami Pustelnik y Amaya Alves, la iniciativa convencional constituyente 419, Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, donde también los autores son Paulina Valenzuela, Lorena Céspedes, Patricia Politzer, Carolina Sepúlveda, Javier Fuchsloger, Gaspar Domínguez, Benito Baranda, Luis Barceló, Patricio Fernández, Bárbara Rebolledo, Elsa Labraña, Isabela Mamani y Natalia Enríquez, además de las dos expositoras. Entonces tienen sus minutos para poder presentar. Adelante. Gracias, coordinadora. ¿Cuántos minutos tenemos? Tienen 3 minutos, luego 4 de preguntas y después 3 para responder, pero si es que, dependiendo del número de preguntas, se pueden extender posteriormente un poco más. Perfecto, muchas gracias. Bueno, un gusto saludarles a todas y todos. Como bien dijo Lorena, vamos a presentar con Amaya una iniciativa de norma que busca consagrar correctamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta es una propuesta, una iniciativa de norma que tuvo apoyo transversal dentro de la Convención Constitucional, y voy a partir yo contando a grandes rasgos la importancia del por qué hay que consagrar estos derechos en la nueva Constitución. Partir por algo que tal vez para muchas y muchos es obvio. Chile no menciona a los niños, niñas y adolescentes en la Constitución, y por lo tanto es importante también saber que no basta simplemente con hacer referencia a la existencia de los niños, niñas y adolescentes, sino que hay que reconocer expresamente sus derechos en 3 ámbitos. En un ámbito de la visibilidad, es decir, tener presente que los niños, niñas y adolescentes se encuentran en el esquema del ámbito constitucional. En segundo ámbito es la agencia, es decir, que no basta con las menciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino que debe enfatizarse además cuál es el carácter de sujetos de derechos autónomos e independientes de los niños, niñas y adolescentes. Y en tercer lugar, la exigibilidad de estos derechos, es decir, que no basta con mencionar estos derechos, ¿cierto?, reconocerlos como titulares de los derechos, sino que además que se establezcan medidas específicas, judiciales o incluidas institucionales que permitan la realización efectiva de estos derechos. En este sentido, avanzar a nivel constitucional de esta titularidad de los niños, niñas y adolescentes es ir en la línea de lo que establece el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y a modo de ejemplo la Convención de los Derechos del Niño, donde se introduce a nivel internacional un cambio de paradigma de la forma en cómo se concibe la niñez. Y en ese sentido la Convención permitió avanzar desde un enfoque en el cual los niños, niñas y adolescentes eran considerados como objetos de protección, a otra que sean reconocidos como plenos sujetos de derechos. Y por lo tanto la propuesta que le sometemos a deliberación el día de hoy efectivamente busca esta transformación al considerar a los niños, niños y adolescentes como titulares de todos los derechos y garantías establecidas en la Constitución, en las leyes y además en los tratados internacionales que se encuentran ratificados y vigentes en Chile. Y por lo tanto, en ese sentido, la norma entonces no se cierra solamente a reconocer la titularidad respecto de los derechos que se señalan en la Carta Fundamental, sino que amplía su protección en 2 sentidos. En un primer término, mediante una norma de reenvío al derecho internacional y en particular a los instrumentos de derecho que han sido ratificados, como decía, y vigentes en nuestro país, y además, en segundo lugar, lo hace a través del reconocimiento al legislador para poder ampliar este catálogo de garantías e instrumentos de protección. Y lo otro que quiero mencionar antes de darle el pase a Amaya es que también esta norma hace un avance importante en materia de titularidad y también respecto de la autonomía progresiva, que es la capacidad, ¿cierto?, y la facultad de los niños, niñas y adolescentes para ejercer de manera progresiva y creciente sus derechos por sí mismos. Y por lo tanto, este reconocimiento a nivel constitucional va a obligar al Estado a garantizar su capacidad de acción, a establecer además políticas destinadas al empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes, y además ayudar a las familias a que cumplan con su rol en esta materia de un desarrollo evolutivo. Ahora le puedo dar el pase a Amaya. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por escuchar esta propuesta que hemos hecho con varios convencionales.
contarle, yo quería resaltar dos cosas. La primera, ¿por qué es necesario crear una norma específica para niños, niñas y adolescentes? Porque en el fondo ellos son titulares del catálogo completo, pero debemos pensar que el sistema jurídico ha sido históricamente adultocéntrico, pensado en personas adultas, y aquí queremos de alguna manera revertir eso y señalar que niños, niñas y adolescentes sí son titulares de derecho, pero por supuesto que con adecuaciones, y por eso hablamos del interés superior de niños, niñas y adolescentes, del derecho que tienen a ser oídos, a esa autonomía que es progresiva, ¿no es cierto? Va a ser gradual e incremental a medida que van aumentando en edad, en conciencia, y efectivamente, y aquí también quizás es un elemento importante, las familias históricamente han defendido, ¿no es cierto?, el derecho a tomar decisiones a nombre o en nombre de sus hijos, hijas o personas, digamos, que de cuidado. Y nosotros queremos reconocer ese rol, pero es un rol de garante de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y eso tiene que estar en armonía con la Constitución, pero también con el derecho internacional. Y además hay una referencia en plural a las familias, que va un poco en coherencia con el resto del ordenamiento que hemos ido abordando. Entonces, por un lado, reconocer que son titulares del catálogo, que tienen algunas adecuaciones o especificidades dado su condición de no ser adulto, pero que sí tienen un rol que es compartido como destinatario de estas obligaciones el Estado con la familia. Y yo creo que eso es importante. No es que el Estado vaya a asumir ahora el rol de las familias, sino que es necesario coordinar la función de garante básica que tienen las familias en coordinación con el Estado. Y por eso justamente se habla de esta ley de un sistema integral y universal de garantías de los derechos, que por lo demás se acaba de, ¿no es cierto?, promulgar en Chile por primera vez una ley de garantías integrales de niños, niñas y adolescentes, y que por tanto va muy en la línea del artículo, es un artículo único que proponemos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Amaya y Tami. Entonces ahora pasamos a la sección de preguntas. Doy la palabra para preguntas. Don Agustín Esquella. Tami, Amaya, la saludo desde Valparaíso, donde estoy, pero presente con ustedes como debía ser. Han sido, como suele ocurrir cuando ustedes toman la palabra, clarísimas al expresar la norma y las motivaciones y propósitos que ella tiene. De verdad se los digo porque de pronto no estamos muy habituados a elogiarnos unos a otros cuando corresponde. Querría preguntarles, a ver, no puedo estar más de acuerdo con la presencia de los niños, niñas y adolescentes en la nueva Constitución en términos, como decía Maya, de una titularidad de todos los derechos fundamentales, porque ellos son sujetos de derecho. Otra cosa es que nos olvidemos de eso de repente, pero ya son sujetos de derecho. Entonces no basta con la titularidad universal, sino con derechos específicos. Y esos derechos específicos, valga la redundancia, habrá que especificarlos muy bien, porque los tienen. Muy en particular les pregunto la opinión de ustedes respecto de un tema que preocupa a todos los convencionales, o sea, que nos ocupa, mejor dicho, porque es una pregunta muy pertinente. ¿Qué pasará con los derechos políticos? No de los niños, porque los niños hay que dejarlos jugar al fútbol, ¿no?, entre otras cosas. Pero ¿qué va a pasar con los derechos políticos tempranos de los adolescentes o de la juventud? Yo hago una distinción que no sé si ustedes comparten, Amaya, Tami. Derecho a participar en la vida política del país, que tenemos todos, pero que también tienen que tener los adolescentes a partir de una edad temprana, creo yo, que puede ser 14, 16, derecho a participar en la vida política, porque se participa de distintas maneras. Y otro, el derecho de sufragio en las votaciones populares, de cualquier tipo que sean, porque el derecho de sufragio es una de las maneras más importantes de participar políticamente, pero no es la única.
les hace sentido esa distinción? ¿Podría haber distintas edades para una y otra cosa? ¿Un derecho a la participación política más temprano? ¿Un derecho de sufragio un poco más tardío? Esa es mi inquietud. Coordinadora, ¿juntamos las preguntas o contestamos? ¿Hay alguna otra pregunta? Eso mismo iba a... Señora coordinadora, no se ven más consultas dentro de los participantes del Zoom. Entonces, adelante, Amaya y Tami. ¿Parto yo? Ya, súper. Bueno, muchas gracias primero por los elogios, Agustín. Siempre se agradecen. Saludarte de Concepción con Amaya, estamos las dos en Concepción en este momento, y hace mucho frío acá, no sé cómo estará por allá. En cuanto a tu pregunta, yo creo que por supuesto hay que distinguir entre lo que es el derecho a participar en la vida política y lo que es el derecho a sufragio. Y creo que efectivamente entonces tiene que haber una distinción de la edad, y eso va directamente relacionado con la propuesta normativa que nosotras presentamos, porque si tú te fijas, por ejemplo, en el inciso segundo, dentro de que aun cuando hacemos una mención genérica de que los niños, niñas y adolescentes son titulares de todos los derechos fundamentales de la Carta Fundamental, ¿cierto? Especificamos ciertos derechos, y dentro de esos derechos hablamos, por ejemplo, del derecho a ser oído, o la misma autonomía progresiva que se refirió tanto a Maya como yo, y esa autonomía progresiva también es entender, ¿cierto?, que hay distintas etapas de la vida donde puede haber mayor involucramiento de los niños, niñas y adolescentes en distintas esferas del ámbito político, en este caso particular, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo sí considero que es sumamente importante hacer esta diferenciación, como bien dices tú, del derecho a participar, como del derecho a sufragio, y en ese sentido, que es algo que también entiendo están discutiendo ustedes en la comisión, acá tal vez me adelanto específicamente, creo que es bastante interesante que en la comisión se delibere en cuanto a disminuir la edad para sufragar en este caso de los adolescentes, ¿cierto? Pensar eventualmente en los 16 años, tal vez, no sé si a nivel nacional, tal vez a nivel local, pero me parece que es sumamente interesante que se dé esa discusión en la comisión de ustedes. Amaya. Yo podría agregar, también saludar a Agustín y a todos los convencionales, muchas gracias. Yo creo que también el derecho a ser oído justamente significa poder participar, y quizás en esto hay que darle coherencia, hacer dialogar a los mecanismos de participación semidirecta, porque efectivamente el derecho a ser oído tendría que significar también que ellos puedan participar eventualmente, ¿no es cierto?, en mecanismos de participación, en referéndum, plebiscitos o en otros mecanismos que se dispongan. Y efectivamente creo que también quizás hay que distinguir el nivel local, regional, nacional, pero estaría plenamente en la idea de este derecho a ser oído. Con respecto al sufragio, sí me parece que hay que hacer una distinción, porque en el caso del sufragio los derechos políticos implican también una responsabilidad, ¿no es cierto?, una ciudadanía. Estaríamos en definitiva entregando ciudadanía a adolescentes, ¿no?, a personas que no han llegado a la mayoría de edad. Pero me parece que va en la línea de hacia dónde se dirige el derecho internacional de los derechos humanos respecto de la ciudadanía, justamente reconocerla como esta autonomía progresiva que involucra una responsabilidad respecto del entorno. Y me parece que en el derecho comparado esa edad son los 16 años, y entiendo que ha dado muy buenos resultados. O sea, la experiencia del derecho comparado yo diría que es favorable en este punto. Así que sí estoy de acuerdo, creo que el derecho a ser oído podría ser incluso más temprano en estos mecanismos de participación, y el sufragio, el derecho comparado nos indica que a los 16 años sería súper pertinente. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Amaya, Tami. Si es que quisieran complementar algo más, les quedaría un minuto, 1 o 2 minutitos mientras llega nuestro próximo invitado, que me está confirmando Mario que viene Manuel Osandón. Tal vez lo único complementar, bueno, de nuevo agradecer la instancia, comentar que dentro de también la propuesta normativa algo bastante interesante es que a nivel institucional también proponemos la creación de un sistema integral y universal de garantías de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que algo también mencionó Amaya, y la ausencia de un sistema de este tipo a nivel constitucional
consideramos que ha sido una falla estructural importante porque ha impedido una mirada bastante integral de los derechos, ¿cierto? Y eso, por lo tanto, ha impedido la adopción de políticas coordinadas o intersectoriales entre las distintas agencias, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Y en ese sentido, entonces, creemos que es importante, como ya comentábamos, no solamente reconocer los derechos, sino que también resulta importante la creación de un marco institucional que coloque en el centro la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, favoreciendo siempre las políticas de promoción y además el asegurar los intereses de los niños, niñas y adolescentes. Así que yo les invitaría a lo menos deliberar, ¿cierto?, de nuevo esta norma y analizarla con bastante detalle, comentarles que esto fue también trabajado por distintas organizaciones que trabajan fuertemente con la niñez, así que estamos muy interesadas con Amaya y con todos quienes patrocinaron esta norma de que pueda consagrarse a nivel constitucional. Yo solo agregaría el rol que tienen las familias. Yo creo que es importante que se mire como que esta propuesta lo que intenta es hacer una especie de triangulación, pero digamos, vínculo virtuoso entre niños, niñas, adolescentes, sus familias y el Estado, pensando que tanto el Estado como las familias son quienes deben asegurar que se concreten estos derechos. Y entonces ese rol de garante releva la función de la familia. No necesariamente los padres, porque familias, ¿no es cierto?, pueden ser muy diversas su composición, pero quienes tienen la labor de cuidado y son muy importantes también. Esto es importante para que no se sienta que el Estado quiere reemplazar a quienes tienen, en el fondo, quizás la cercanía afectiva más directa con niños, niñas y adolescentes. Eso. Bueno, muchas gracias por su presentación. Ahora vamos a pasar a recibir a Manuel Sandón, que nos va a hacer una presentación sobre migrantes. Así que gracias a ustedes, Amaya, Tami. Chao, que estén muy bien. Muy bien, nos vemos. Chao. Nos vemos, chao. Señora coordinadora, don Manuel José Sandón se encuentra presente aquí en la sala, esperando que usted le otorgue la palabra. Sí, por supuesto. Entonces, la iniciativa convencional constituyente 612 es la que va a presentar Manuel, que dice: en el caso de los extranjeros podrán hacer ingreso a Chile y salir de él solo si han cumplido con las exigencias que se establecen en la Constitución, las leyes y los reglamentos respectivos, cuya autoría es de Álvaro Jofré, Roberto Vega, Raúl Celis, Ruggiero Cosi, Angélica Tepper, Paulina Veloso, Cristian Monkever, Patricia Labra, Bernardo Fontaine, Luis Mayol, Manuel José Sandón, Ruth Hurtado, Felipe Mena, Pablo Tolosa, Harry Jürgensen y Poliana Rivera. Así es que le doy la palabra a Manuel para que pueda presentar. Muchas gracias, señora coordinadora. La presente norma versa sobre el derecho a una migración segura y ordenada. Para nadie es un misterio que el fenómeno migratorio en Chile ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. De 82.805 personas, equivalente a un 0,77% de la población en 1982, esto ha variado a 1.645.015 personas, o sea, un 8,6% de la población el año 2020. Esta norma versa sobre tres pilares fundamentales. En primer lugar, que toda persona tiene derecho a residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de un lugar a otro, a condición de que se respeten las normas establecidas en la ley y que esto no cause perjuicio a terceros. En segundo lugar, el hecho de que existe un derecho a migrar comprende el poder salir y regresar del país libremente, salvo por las causales establecidas por la ley o por requerimiento judicial o administrativo. Y en tercer lugar, respecto de los extranjeros, estos podrán hacer ingreso a Chile y salir del país solo si han cumplido con las exigencias que se establecen en la Constitución, las leyes y los reglamentos respectivos. Para permanecer en el país, se deberá acreditar que no se está en contra de los intereses del país o de sus ciudadanos. También, el Estado deberá asegurar una migración segura, ordenada y regular, velando siempre por el interés de sus nacionales y ciudadanos. Y asimismo deberá priorizar por estos últimos en el otorgamiento de prestaciones
y derechos sociales. En ese sentido, esto busca dar respuesta a grandes problemas que existen actualmente con la inmigración desordenada y descontrolada. En primer lugar, un hacinamiento fuera del rango promedio y producto de esto, incendios en habitaciones con precarias, instalaciones eléctricas y gas que se han visto en varios CITES en la capital y en otras ciudades. En segundo lugar, un aumento de las tomas de terreno y campamentos. En tercer lugar, listas de espera en los consultorios, en escuelas, en jardines infantiles. En cuarto lugar, un aumento de las incivilidades en barrios, espacios públicos, como se han visto muchas veces ahora último en Iquique, que ha sido de dominio público. Y en quinto lugar, un cambio en la comisión de delitos, como el sicariato, el secuestro con homicidio, tráfico de migrantes y extorsión, lo cual evidentemente no va relacionado con una inmigración, pero el desorden de la inmigración propicia que muchas de estas cosas se produzcan. En este sentido, quienes ingresan clandestinamente por pasos no habilitados o infrinjan gravemente las leyes deben ser sometidos a procesos de expulsión, contemplándose para su oposición los recursos que establezcan las leyes. Lo anterior sin perjuicio de las reglas del derecho internacional e interno sobre refugio, asilo, protección de niños, niñas y adolescentes. Eso es cuanto puedo señalar en términos generales de la norma. Muchas gracias, Manuel. Abrimos un periodo entonces de preguntas. ¿Alguien tendrá alguna pregunta que realizar sobre esta norma? No se observan consultas. Don Agustín Esquella, señora Lorena Céspedes. Perfecto. Adelante, Agustín. Gracias. Preguntar a nuestro expositor, a quien agradecemos, si él estaría de acuerdo desde la perspectiva de su propuesta con que los migrantes que lleguen a Chile pudieran gozar sin ningún tipo de discriminación de los mismos derechos fundamentales que se reconocen a los ciudadanos chilenos, o si, en opinión tuya, debería haber necesariamente alguna distinción sobre el particular. Todos los derechos o algunos derechos. O sea, los mismos derechos que los chilenos o menos derechos que los chilenos. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Eso no va? Gracias, don Agustín, por la pregunta. Muy interesante. La verdad es que yo entiendo que los derechos fundamentales derivan de la esencia del ser humano. Más allá de su nacionalidad, el hecho de ser humano a uno lo hace titular de los derechos, por lo tanto no debiesen establecerse distinciones entre extranjeros y nacionales. Sin embargo, lo que busca esto es evitar el desorden institucional que puede derivar de una inmigración desregulada, buscando que esta inmigración diga relación con la capacidad del país de acoger y de entregar trabajo a estos inmigrantes y también resguardar la capacidad del país para entregar ciertas prestaciones de índole público-social, por ejemplo, salud, educación, entendiendo que habiendo una inmigración regular, ordenada, el Estado puede determinar si tenemos las capacidades para efectos de satisfacer esos derechos fundamentales tanto de los chilenos como extranjeros. O sea, previo a la prestación de esos derechos, entendemos que el Estado tiene una obligación de establecer un orden, porque al generarse una inmigración irregular es complicado que el Estado pueda dar cumplimiento a la entrega de dichos servicios públicos, entendiéndose salud, educación, entre otros. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? No se observan más consultas, señora coordinadora. Perfecto. Entonces le agradecemos a Manuel por su presentación, muy breve. Me imagino que estás en comisión, así es que gracias por hacerte estos minutos. Muchas gracias. Hasta luego. Muy amable. Señora coordinadora, a través de la convencional señorita Erika Portilla, don Manuel Goldarsky nos hace presente que se encuentra votando, que tiene que organizarse, que para ello necesita entre 10 o 15 minutos para poder acercarse a la sala. Él está votando en sistemas de justicia
para poder acercarse a la sala o conectarse por Zoom y exponer 4 normas, que al menos él aparece en 4 como autor, no sé si vendrá por las 4, pero al menos algunas de ellas. Y me permito, aprovechando este tiempo, señalar que para la iniciativa convencional constituyente 304, que estaba citada, que está en la tabla de hoy, de Valentina Miranda y don Marcos Barraza, la incorporé para el día de mañana, puesto que los autores no pueden acompañarnos en el día de hoy. Quería comentarle eso para los efectos de la claridad de la tabla de la sesión de mañana. Perfecto. Me escribió Elsa Labraña, que viene a presentar una de las normas, la de niñez, así que estaría llegando en los próximos minutos. Fantástico, entonces esperamos a ella. No sé si usted prefiere suspender. Perfecto. Y yo le aviso cuando ella se sume al Zoom o aparezca acá en la sala. Entiendo que va a aparecer en la sala y yo esperaría un par de minutos a ver si llega ahora. Perfecto. Y luego vemos si llega. Ella viene por niñez. Por la 840, entiendo. La señora Elsa Labraña. Sí, exacto, la 840. Exacto. Gracias.
Están todos Sí, y todas varios. en sus regiones. Lorena, coordinadora, está con nosotros la convencional Elsa Labraña, ya nos acompaña aquí en la Súper. sala. No, buenísimo. Gracias, Elsa, que imagino que estás escuchando. Entonces, Elsa nos va a presentar la iniciativa del Convencional Constituyente número 840, que habla de derechos de los niños, niñas y adolescentes en la nueva Constitución, y cuyos autores son Elsa Labraña, María Rivera, Alejandra Pérez, Manuel Boldarsky, Natividad Yanquileo, Elizabeth Vergara, Roberto Celedón, Tania Madariaga, Marco Arellano, Eric Chinga y Francisco Cadamaño. Entonces, Elsa, te doy el pase para que puedas presentar la iniciativa. Muchas gracias, muy buenas tardes a la comisión. Mira, yo voy a presentar la iniciativa para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Voy a leer la fundamentación y también los artículos que se proponen. De la fundamentación solamente voy a sacar algunos párrafos porque en realidad es demasiado extensa y también tengo que ir a presentar en derechos fundamentales, así que no puedo estar mucho rato aquí. Cabe destacar que esta propuesta de norma fue elaborada por varias organizaciones que llevan mucho tiempo trabajando con el tema de la niñez y la infancia y que ya también han hecho estas presentaciones en la ONU y en otras instancias superiores para dar cuenta de la situación de vulnerabilidad que viven los niños, las niñas, adolescentes en nuestro país. En el informe del 1 de junio de 1918 del Comité de los Derechos Humanos del Niño, en su versión preliminar, luego de su visita a Chile entre los días 8 y 12 de enero de este mismo año, se entrevistaron al menos 100 personas, entre ellas 4 residencias directas de dependencia del Sename, el CREA de Playa Ancha Valparaíso, el CREA Calvarino Santiago y los 2 organismos de Santiago, Pequeño Cotolengo y Aldea Cardenal Silva Enrique. En dicho informe se investigó de manera confidencial sobre la potencial violación grave y sistemática de diversas disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño, con respecto a un importante porcentaje de niños y niñas bajo la tutela del Estado, lo que nos da luces alarmantes de la situación de desprotección en que ellos y ellas se encuentran. Este informe de violaciones a niños bajo el cuidado del Estado da cuenta del inmenso daño que se les ha causado desde que el ente que se supone debe protegerles no lo ha hecho. Esto representa uno de los hechos de violencia y desprotección más graves de la historia de nuestro país, desde que, según testimonios, permanentemente ocurre desde los años 70, época en la que se crean los organismos de protección correccionales y también el Sename. De lo anterior se desprende y determina la existencia de violaciones graves y sistemáticas de derechos fundamentales relativos a niños y niñas adolescentes privados del entorno familiar, y quienes se encontraban en protección de residencias chilenas bajo el control directo e indirecto del Estado. Dicho atropello en sus derechos son, en resumen, primero que nada, la discriminación. Existe un consenso en que la pobreza es una de las muchas causas de internación en este tipo de recinto. Las condiciones socioeconómicas deficitarias son frecuentemente usadas por los actores del sistema para fundar la interposición de denuncia por maltrato o falta de cuidado paternal o maternal. La mayoría de los niños y niñas internas en centros residenciales son pobres y la región con más concentración de niños internados es precisamente la región metropolitana, seguida por la región del Biobío y luego la Araucanía. Estas últimas son la primera y tercera más pobres del país. En relación a aquello, se viola el artículo 2 de la Convención por permitir que los niños y niñas ingresen al sistema residencial por razón de carencia económica, sin que los tribunales de familia activen la ayuda material que requiere la familia para otorgarle el cuidado adecuado, privilegiando la internación por sobre otras modalidades de atención, limitando así la acción y el enfoque de solución alternativa a la internación como medida de intervención. Otro de los temas que se ven vulnerados precisamente es el interés superior del niño. La decisión de separar a un niño de su familia debe ser la última alternativa a considerar respecto a la de mantener a los niños en un medio familiar inmediato o de una familia extensa. Sin embargo, los jueces dan limitadas
consideración a las acciones sociales respecto a la familia para detener situaciones de vulneración de derechos de los niños y las niñas y evitar así la separación. La frecuente ausencia de motivación suficiente de la sentencia, de los jueces en este caso, impide conocer los elementos considerados y la ponderación entre los mismos, las consustancias apreciadas y el proceso seguido para la determinación del interés superior del niño, como consideración primordial en la decisión adoptada. Por ejemplo, muchas veces solo por razones administrativas se separan y distribuyen a hermanos en distintas residencias. A principios del 2017, el 24,1% de los niños y niñas adolescentes residentes en centros dependientes del Estado tenían hermano en otras residencias. Otro elemento que se ve vulnerado es la vida y la supervivencia y el desarrollo. Chile viola el artículo 66 de la Convención al no proteger el derecho a la vida en los programas residenciales repetidamente y por largo periodo de tiempo. El repetido ingreso y egreso de niños y niñas en los centros demuestra su exposición continua a vulneraciones de sus derechos en su familia y comunidades, como también la no adopción de medidas necesarias por parte del Estado para que las vulneraciones paren y se eviten lo más pronto posible. Las listas de espera reflejan la nula capacidad de priorización de la atención y cuidado de los niños y niñas por parte del Estado, entendiendo que la supervivencia y desarrollo de ellos está en riesgo. Las condiciones de infraestructura y equipamiento de los centros ponen en peligro la supervivencia y el desarrollo de los niños y las niñas en nuestro país. Luego damos varias estadísticas de la cantidad de niños que han fallecido en los centros del Sename, los que han sido vulnerados, los que han sido abusados, los que no han tenido reparación en esos abusos, y también hacemos alusión en nuestra fundamentación, más allá de los niños que están en situaciones de internación, a todas las vulneraciones que sufren los niños y niñas en materia escolar. Bullying, maltrato, en la convivencia, en el acoso y en general a las leyes del Ministerio de Educación que también restringen sus derechos, como por ejemplo el aula segura. También en esta propuesta nosotros hacemos ver las condiciones que en materia escolar significa el sistema de pago que para muchos niños, para muchas familias involucra el tema de la escolaridad a la cual no pueden tener acceso. También hacemos alusión a las situaciones de drogadicción de los niños mediante estudios que se han hecho en los colegios y también a los niños en situación de calle y privados de libertad. Bueno, son muchas las vulneraciones que los niños reciben en este sistema. Este sistema no está pensado en los temas de cuidado, no está pensado precisamente en que las familias sean un nicho acogedor, amoroso, donde los niños puedan desarrollarse, sino que está pensado para que las familias sean un motor económico para el desarrollo económico solamente. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos con esta propuesta es precisamente poner a los niños en el centro de protección del Estado para que situaciones en las cuales ellos se puedan ver vulnerados tengan respuesta inmediata frente a los organismos del Estado. Y en el primer artículo dice que son derechos fundamentales los niños y niñas adolescentes, la vida, la integridad física, la identidad y la afiliación respecto a sus progenitores. Su nombre, su nacionalidad, la salud, la seguridad social, su bienestar, su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional, la alimentación equilibrada, la vivienda digna, la atención médica oportuna y adecuada. Tener una familia y no tener que ser separados de ella, salvo excepciones que por su interés superior tengan que hacerse. La educación gratuita, la cultura. Son también derechos fundamentales, un tratamiento especial y especializado para aquellos niños y niñas adolescentes que sufren alguna discapacidad física o mental. También es derecho fundamental la libre expresión, la consideración de su opinión en todos los asuntos que le afecten en atención a su edad y su madurez. El derecho a estar entre los primeros en recibir la ayuda en cualquier circunstancia, al juego y a la recreación. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión y tolerancia, con cuidado y amor. La amistad entre los pueblos y la hermandad universal y la satisfacción de sus necesidades, intereses propios y aspiraciones. Todo aquello es consagrado en los tratados internacionales.
En el artículo 2 nosotros decimos que los niños y las niñas adolescentes serán protegidos contra toda forma de riesgo, abandono, violencia física, moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente la protección de estos derechos, su cumplimiento y la sanción de los infractores. Tendrán derecho a una asistencia inmediata y prioritaria, de acuerdo a sus necesidades y en caso de una vulneración efectiva de sus derechos. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen por sobre los derechos de los demás. Convencional, le quedan 30 segundos. Voy a dejar la presentación ahí. La propuesta es bastante extensa y aún no así los artículos, que son estos 6 artículos en que realmente ponen en el centro de protección del Estado la vida de los niños y las niñas adolescentes. Muchas gracias, Elsa. Abrimos entonces un periodo de preguntas. ¿Alguien tendrá alguna pregunta respecto a esta norma? No se observan en el Zoom palabras solicitadas, señora coordinadora. Estamos muy silenciosos en este día. Bueno, entonces le agradecemos a Elsa. Sabemos que tiene que volver a su comisión rápidamente. Así es que muchas gracias por tu presentación. Por la norma, yo la revisé también y así es que esperamos poder luego analizar con qué norma nos quedamos de base, pero sacar todos los elementos importantes de cada una de las otras. Ya. Pero muchas gracias, Elsa. Muchas gracias y muchas gracias por recibir este tremendo trabajo que teníamos en la Comisión de Derechos Fundamentales y atenderlo con la debida diligencia. Tómense un cafecito ahí y vamos avanzando. Adiós. Gracias, Elsa. Señora coordinadora, se encuentra en la sala don Manuel Goldarsky, espero no equivocarme con su apellido. Él me señala que va a presentar la iniciativa convencional constituyente 249, pero no le corresponde a él la 719 ni la 844, por lo que este secretario manifiesta su ignorancia respecto a quién recurrir para la presentación de dichas normas y me atrevería a solicitar la cooperación que ya la está prestando del ICET para los efectos de saber quién podría presentarlas, por cuanto ella aparece entre las autoras. Eso es y lo también Elsa quizás también podría averiguar, pues ella también aparece como autora en ambas iniciativas, 719 y 844 sobre derechos de las mujeres. Sí, la estamos imprimiendo y ya luego la venimos a presentar. Ya, muchas gracias. Listo. Entonces vamos a pasar a darle la palabra a Manuel. Él va a presentar la norma, la iniciativa convencional constituyente 249, derecho a la participación y derecho a la participación en cargos públicos, cuyos autores son Giovanna Grandón, Manuel Goldarsky, Elsa Labraña, Alondra Carrillo, Yanis Meneses, María Elisa Quintero, Benito Baranda, Javier Fuchsloger y Gaspar Domínguez. Entonces, Manuel, te damos la palabra para que puedas hacer tu presentación. Muchas gracias, coordinadora. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos siguen a través de la transmisión por las redes sociales. Muchísimas gracias, queridas y queridos compañeros convencionales, por permitirme esta oportunidad. Me van a disculpar, estoy un poco distraído, pero estamos en este momento estoy en este momento trabajando de manera dual porque estoy votando en mi comisión y al mismo tiempo me toca exponer. Tengo el gusto de poder exponer ante ustedes esta propuesta de norma constitucional que busca consagrar dos derechos. El primero es el derecho a la participación en general y el segundo es el derecho a la participación en los cargos públicos. ¿Y por qué es un gusto para mí hacerlo? Porque creo que de la manera en la que hoy Chile se desarrolla, es muy importante contar con la participación como el eje central del trabajo entre la institucionalidad estatal y la relación entre el Estado y las personas. El 18 de octubre nos demostró que no somos un país con personas que esperan que el Estado lo haga todo, porque si fuera así, ya estaría todo resuelto. El 18 de octubre demostró que vivimos en un país empoderado,
que vivimos en un país lleno de ganas de parte de las ciudadanas y ciudadanos de formar parte de las decisiones a través de incidir, a través de establecer marcos vinculantes para que las asambleas, los cabildos, las reuniones territoriales entre los barrios y los distintos barrios en Chile se puedan vincular entre sí, y no solo entre sí, sino que también entre ellos y la administración del Estado. Y eso es fundamental hoy en día. Una sociedad que se preocupa de permitir la participación de sus nacionales más allá de la mayoría de edad, es una sociedad que se está preparando para que el día de mañana pueda contar con ciudadanas y ciudadanos empoderados, libres y conocedores del actuar del Estado. Y eso es un valor que esta iniciativa busca proteger. Principalmente, el primer artículo que propone este texto es que toda persona chilena o extranjera con residencia o ánimo de permanencia en Chile tiene el derecho a participar de manera directa o indirecta, ya sea de manera incidente o vinculante, en los asuntos públicos del país. El Estado deberá garantizar el ejercicio de este derecho a través de la creación de instancias, instrumentos, procedimientos de deliberación pública que permitan el acceso a la información que las personas necesitan y al mismo tiempo la deliberación pública entre el Estado, sus órganos y la sociedad. El segundo artículo establece el derecho a la participación en los cargos públicos. Toda persona que tenga la nacionalidad chilena podrá ser candidata y ser electa a los cargos públicos, sean o no de elección popular, de conformidad a la Constitución y las leyes. Son dos artículos bastante simples, queridas y queridos compañeros convencionales. Son dos iniciativas que tienen por finalidad permitir que las personas, a través del empoderamiento ciudadano, puedan participar de las decisiones que el Estado en todo nivel ejecuta. Es muy importante tener en cuenta que este derecho a la participación, como lo plantea la propuesta, busca que el ejercicio de este derecho sea informado, sea oportuno, sea efectivo, temprano, es decir, que ocurra con tiempo suficiente para poder hacer estudio y análisis de aquellas iniciativas en las cuales se pueda participar, inclusivo, es decir, que aporte con mecanismos para que personas que no pueden entenderse de la manera en la que se entiende el común de las personas puedan participar también, y accesible, es decir, que también pueda utilizarse otros lenguajes o otros mecanismos para acceder a esta participación. Y al mismo tiempo busca que que esta participación se garantice mediante la creación y mantención de instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre el Estado, sus órganos y la sociedad. Es una iniciativa que viene a proponerse como un mecanismo para dialogar con otras que dicen relación también con el derecho a la participación, y es por eso que en esta comisión tengo a bien ofrecerles esta iniciativa que viene principalmente, y con esto termino, viene a plantear una cuestión que es muy importante. Venimos de un Chile en el que nos hicieron creer que era mucho más fácil que nos entregaran todo hecho. Y la Convención Constitucional nos está permitiendo esta oportunidad histórica, apasionante, épica, de darnos cuenta de que no sirve cuando recibimos todo hecho, que es mucho mejor cuando lo hacemos juntos, juntes. Eso implica incluir a quienes hemos sido honrosamente elegidos para ser convencionales y proponerle al país el proyecto de texto en el que trabajamos, pero no queda ahí. Incluye también a los 17, 18 millones de personas que somos las y los chilenos, y que estoy seguro que tienen una sed de participación en el Estado del futuro que es, de cierta manera, la que desbordó al Estado que esperamos quede atrás con la aprobación del proyecto de Constitución en el que trabajamos. Les invito a leerla, les invito a aprobarla, les invito a mirarla con compasión, y si es que hay alguna otra iniciativa que sirva para complementarse, por supuesto será bienvenida, porque la idea es que las buenas ideas queden en este proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel.
se abre un periodo de preguntas, entonces, si es que hay alguien que tenga alguna consulta. Yo tengo una, pero no sé si alguien más habrá... No se observan palabras solicitadas, señora Lorena, así que puede usted... Ya. Bueno, mi pregunta tiene que ver con, a raíz de una iniciativa que se presentó en la mañana, respecto a el derecho a la participación en los cargos públicos. Dice, toda persona que tenga la nacionalidad chilena podrá ser candidata y ser electa a los cargos públicos, sea o no de elección popular de conformidad a la Constitución y las leyes. La pregunta en realidad es si es que tú crees que sería adecuado ponerle algún tiempo previo, o sea, a asumir o postular algún cargo público, si es que un extranjero que obtiene la nacionalidad chilena, si debe pasar un tiempo antes de ejercer el cargo público o de forma inmediata podría acceder a un cargo público. Adelante, don Manuel. Muchas gracias, Lorena, por tu pregunta. Es del todo pertinente. La verdad es que el texto no se hace cargo de proponer un nuevo tiempo para las personas que reciban la nacionalidad siendo extranjeros. Lo que propone esta iniciativa es que las personas que ya cuenten con el requisito puedan participar de manera plena. En ese sentido, yo creo que ya el haber cumplido con los requisitos que el Estado de Chile ponga para efectos de poder adquirir la nacionalidad chilena es motivo suficiente para que se pueda ejercer este derecho desde el momento en el que la persona se considera a sí mismo como un chileno o una chilena propiamente tal. Por lo tanto, descartaría, sin perjuicio de que podemos debatirlo con mayor profundidad, yo descartaría la idea de poner un nuevo plazo, por cuanto ya se cumplió el plazo que las personas extranjeras necesitan, valga la redundancia, cumplir para efectos de obtener la nacionalidad chilena. Ok, muchas gracias. Entonces, al parecer, no hay más preguntas. No hay más consultas, señora coordinadora, de tal manera que tendríamos que hacer una pausa pequeña para esperar a la convencional señora Labraña, que fue a buscar solamente el texto de los boletines para poder exponer tanto el 719 como el 844. Ha tenido la gentileza de acceder sin ningún problema. Perfecto, entonces le agradecemos a Manuel. Y aprovecho de comentarle a quienes nos están escuchando y a los compañeros de comisión que tengo que empezar a moverme porque voy al aeropuerto. Entonces, en estas últimas dos normas que va a presentar Elsa, le pedí amablemente a Erika si podía moderar la presentación de esas normas. Yo voy a estar presente, pero me va a ser más difícil moderar y voy a tener que estar con la cámara apagada porque me voy a estar moviendo. Así es que ese es el aprovecho de comentar eso. Hacemos una breve pausa mientras esperamos a Elsa. Así será, señora coordinadora. Técnicamente se va a suspender la sesión por unos minutos, la transmisión, y apenas llegue la convencional Labraña, yo le aviso a usted y a Erika para los efectos reanudar. Ok, muchas gracias, Mario. Gracias a ustedes.